Es un reptil nativo de aquí. 2, 3. En los misteriosos rincones de nuestro mundo antiguo, donde las leyendas se mezclan con la realidad, un sorprendente descubrimiento aguarda a los valientes que buscan la verdad. Le invitamos a un viaje extraordinario más allá de la imaginación. Desde el magnífico kraken que ha fascinado a los marineros durante siglos, hasta el espinoso diablo, maestro del engaño, prepárese para presenciar cómo lo imposible se hace realidad ante sus ojos, ya que le traemos las 20 criaturas míticas que existieron en la vida real. Número 20. Ciervo vampiro. En las profundidades de nuestro misterioso mundo natural, existe una criatura fascinante conocida como ciervo vampiro. Estos seres extraordinarios parecen sacados de una emocionante película de Blade. Lo que los hace únicos son sus amenazadores dientes. Sin embargo, a pesar de su nombre, en realidad son un tipo de ciervo acuático chino que se encuentra comúnmente en los países europeos. La sola idea de encontrarse con un ciervo chupasangre acechando en el bosque es innegablemente desconcertante. Sin embargo, no temas, porque estos ciervos no tienen sed de tu sangre. Esos dientes amenazadores, aunque aterradores en apariencia, no sirven más que para hipnotizar e impresionar. Es un caso de engaño de la naturaleza, donde sus llamativos rasgos dentales son simplemente para mostrar. Por lo general, se espera que un ciervo macho ostente una majestuosa cornamenta sobre la cabeza, al igual que sus congéneres del reino animal. Pero esta subespecie concreta de ciervo almizclero se desvía de la norma. En lugar de cuernos, les salen colmillos afilados de la mandíbula superior, que recuerdan a los mortíferos caninos de un vampiro. Es triste saber que el ciervo almizclero de vientre blanco está en peligro de extinción y a punto de desaparecer para siempre. Están en peligro porque la gente valora sus vainas de almizcle, que se utilizan en perfumes caros. Con solo unos pocos ejemplares de estas asombrosas criaturas, pronto podrían convertirse en nada más que un mito. Número 19. Monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, también conocido como Nessie, es una criatura legendaria de la que se dice que habita en el lago Ness, un lago de agua dulce de las Highlands escocesas. Aunque no se habla mucho de ello en Norteamérica, si visitara Escocia y preguntara a los lugareños por las actividades turísticas, aprender sobre esta misteriosa criatura sería muy recomendable. Nessie es una criatura de gran tamaño, cuello largo y jorobas, conocida por ser sigilosa. A pesar de los numerosos avistamientos, nadie ha capturado una foto clara ni aportado pruebas concluyentes de su existencia. La historia del monstruo del lago Ness se hizo popular en la década de 1930, cuando George Spicer afirmó haberla visto, lo que dio lugar a numerosas cartas en las que se describían avistamientos de dragones y serpientes marinas y un pez monstruoso. Con el tiempo, se le conoció como el monstruo del lago Ness, cariñosamente llamada Nessie desde el 1940s. Los primeros informes sobre el monstruo del lago Ness se remontan al siglo VI. Según un relato del abad Adam Nunn, un hombre que nadaba en el río Ness fue atacado y arrastrado bajo el agua por una bestia acuática. Aunque muchos supuestos avistamientos han sido desmentidos por tratarse de identidades equivocadas, como bandadas de pájaros u otros animales, la leyenda del monstruo del lago Ness sigue siendo cautivadora y aumenta el misterio que lo rodea. Es una parte intrigante del folclore escocés. Número 18. Kraken. En las profundidades del océano existe una criatura que ha fascinado a los marineros durante siglos, el poderoso Kraken. Este legendario monstruo marino es conocido por su aterradora naturaleza, que infunde miedo en los corazones de quienes lo encuentran. Se le describe como una criatura colosal parecida a un pulpo. El Kraken guardaba un profundo resentimiento hacia los humanos. Se deleitaba hundiendo barcos y devorando a los desafortunados marineros. Su inmensa fuerza le permitía derribar con sus poderosos brazos incluso las embarcaciones más fuertes. Si un barco se resistía, el Kraken nadaba en círculos amenazadores, creando un remolino mortal que se tragaba al barco condenado. Los científicos creen que el calamar gigante moderno podría ser la verdadera inspiración del mito del Kraken. Sin embargo, el calamar gigante es más pequeño y menos violento de lo descrito. No hay pruebas de que hundiera barcos como supuestamente hizo el Kraken. En 1863, el fósil de un calamar gigante hallado en una costa danesa lo relacionó con el Kraken. Pero el Kraken sigue siendo misterioso, acechando en las aguas profundas donde su verdadera naturaleza sigue siendo desconocida. El calamar gigante más grande jamás descubierto medía la asombrosa cifra de 18 metros de longitud. Estas colosales criaturas a menudo son cazadas por cachalotes, que las consideran una fuente de sustento. Aunque tienden a huir al encontrarse con estos formidables depredadores, hay casos en los que los calamares gigantes se mantienen valientemente firmes y libran batallas por la supervivencia. Número 17. Yeti.
La legendaria criatura conocida como el Yeti, también llamado el abominable hombre de las nieves, se dice que habita en la majestuosa cordillera asiática del Himalaya. Se han hecho numerosos intentos de reunir pruebas que apoyen la existencia del Yeti, pero hasta ahora nos hemos quedado en relatos intrigantes pero no concluyentes. Como prueba tenemos principalmente testimonios de testigos oculares que describen una criatura grande y simiesca. Sin embargo, la gente suele dudar de estos relatos porque no hay pruebas suficientemente sólidas. Hemos visto algunos vídeos borrosos, fotos poco claras y huellas, pero podrían ser fácilmente de otros animales o incluso engaños. Incluso los avistamientos más convincentes se han demostrado falsos, así que no estamos más cerca de saber si el Yeti es real o solo una leyenda. Se cree que la idea del Yeti surgió del folclore Sherpa, posiblemente porque confundían animales como yaks con osos u otras criaturas grandes para ello. La gente suele comparar al Yeti con el Bigfoot norteamericano por sus similitudes. Los testigos dicen que el Yeti es una criatura grande cubierta de pelo, a menudo marrón, gris o blanco. Camina sobre dos patas y tiene dientes largos y afilados, lo que lo hace misterioso. Los avistamientos se hicieron más frecuentes en el siglo XX, cuando los exploradores occidentales empezaron a explorar las montañas. Encontraron huellas inusuales y señales de criaturas desconocidas, lo que despertó la curiosidad y las expediciones para encontrar al escurridizo Yeti. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, no hay pruebas sólidas de su existencia. 16. Tenrec rayado de llanura. Los tenrecs de las tierras bajas son criaturas fascinantes que habitan las selvas tropicales de Madagascar. A pesar de su pequeño tamaño, que oscila entre 5 y 7 centímetros de largo, estos bichos son increíblemente peculiares. Tienen el cuerpo espinoso de color negro adornado con vibrantes rayas amarillas, lo que les da el aspecto de abejorros con púas. Descubrirlos en medio de la exuberante vegetación será bastante fácil. Estas criaturas de aspecto mítico son activas tanto de día como de noche y exploran su hábitat con curiosidad. Han desarrollado técnicas interesantes para encontrar comida. Al dar pisotones en el suelo, crean vibraciones que atraen a las lombrices, a las que consideran una comida deliciosa. Además, tienen largos hocicos que hurgan hábilmente en la tierra, descubriendo sin esfuerzo tesoros ocultos. Sin embargo, a pesar de su ingenio, estas criaturas se enfrentan a importantes retos. La continua deforestación de sus hogares en la selva tropical amenaza a sus poblaciones. La pérdida de hábitat altera su modo de vida natural y les dificulta encontrar alimento y refugio adecuado. Además, estas adorables criaturas a veces son cazadas por su carne, lo que contribuye aún más a su disminución. Es esencial que reconozcamos la singularidad y vulnerabilidad de estas encantadoras criaturas y tomemos medidas para proteger su hábitat y garantizar su supervivencia a las generaciones venideras. Número 15. Ojo de tortuga. Entre los numerosos tipos de tortugas del mundo, la tortuga matamata destaca como una de las especies más extraordinarias. Es una tortuga de agua dulce que se encuentra en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, en Sudamérica. Esta peculiar tortuga fue documentada por primera vez en 1741 y es conocida por sus rasgos distintivos. Las tortugas matamatas son grandes y de movimientos lentos. Tienen cabezas triangulares únicas con un cuerno en su hocico tubular, junto con tubérculos y colgajos de piel. Tienen 4 barbillas en la mandíbula superior y 3 en la barbilla. Estas tortugas pueden medir hasta 37 pulgadas y pesar hasta 46 libras. Se encuentran sobre todo en charcas estancadas, pantanos y arroyos de corriente lenta. Aunque son acuáticos, suelen permanecer en aguas poco profundas, asomando el hocico por encima de la superficie para respirar. Estas tortugas son carnívoras y se alimentan principalmente de invertebrados y peces. Cuando descubren una presa deseada, emplean una ingeniosa técnica de caza. Trasladan la presa a aguas poco profundas, lo rodean y agitan sus patas delanteras para impedir cualquier intento de huida. Entonces abren la boca, creando una corriente de agua que recoge a los peces en sus bocas. Debido a sus características únicas y fascinantes, las tortugas matamata han ganado popularidad en el mercado del comercio de mascotas exóticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mantenerlos como mascotas requiere cuidados y conocimientos especializados debido a sus requisitos específicos de hábitat. Número 14. Megalania. Olvídate de los lagartos monitor que conocemos hoy porque en el pasado hubo criaturas aún más aterradoras. Durante el Pleistoceno, en Australia existían unos enormes lagartos llamados megalanias. Se trataba de los lagartos terrestres más grandes de la historia, que alcanzaban una longitud de hasta 6 metros y pesaban la alucinante cifra de 4.277 kilos, más que un coche pequeño. Solo la idea de encontrarse cara a cara con uno de ellos ya da escalofríos. Hemos descubierto fósiles de megalanias de unos 5.000 años de antigüedad,
lo que significa que vivieron junto a los primeros pobladores humanos de Australia. Es posible que estos antiguos humanos desempeñaran un papel en la extinción de las megalanias. ¿Te imaginas los terroríficos encuentros que habrán tenido? Con su inmenso tamaño, los expertos creen que las megalanias tenían un apetito voraz. Se habrían alimentado de animales medianos y grandes, incluidos marsupiales gigantes y aves, polluelos y huevos. Sus cuerpos eran robustos y sus patas potentes, lo que les permitía perseguir a sus presas. Sus enormes cráneos y mandíbulas estaban armados con afilados dientes de sierra que podían desgarrar la carne sin esfuerzo. Es suficiente para ponerte la piel de gallina. Pero espera, la cosa se pone aún más terrorífica. Algunos científicos especulan que las megalanias podrían haber sido venenosas, como sus parientes modernos, el dragón de Komodo y el monitor del Nilo. Estos lagartos de pesadilla podían poseer glándulas bucales secretoras de toxinas, añadiendo una mordedura venenosa a su ya temible arsenal. Número 13. El ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal real increíblemente extraordinario, casi como algo salido de una fantasía. Sumerjámonos en sus notables características. En primer lugar, es un mamífero que pone huevos, lo que es bastante inusual. Pero eso no es todo. El ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos venenosos de la Tierra. Sí, estas simpáticas criaturas tienen veneno, pero no te preocupes, es inofensivo para los humanos. Y aún hay más. Su pelaje puede brillar bajo la luz ultravioleta, como una criatura mágica de un cuento de hadas. Imagínate un ornitorrinco resplandeciente en la oscuridad. Es realmente hipnotizante. Su aspecto es igualmente fascinante. Tienen una cola parecida a la del castor que utilizan para almacenar comida, patas palmeadas para nadar y un largo hocico parecido al pico de un pato. Es una combinación ecléctica de características que los hace realmente únicos. Los ornitorrincos no solo son extraordinarios físicamente, sino que también ocupan un lugar especial en diversas culturas. Por ejemplo, algunos aborígenes australianos creían que el ornitorrinco era un híbrido de pato y rata de agua. Otros grupos aborígenes consideran al ornitorrinco un tótem, con un significado y una importancia simbólicos. Los wadi-wadi, que viven a orillas del río Murray, veneran especialmente al ornitorrinco. Su singularidad le ha valido incluso el papel de mascota. Sid, el ornitorrinco, representó con orgullo los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, conquistando los corazones de la gente de todo el mundo. Y si estás familiarizado con el sistema operativo Darwin, es posible que reconozcas al ornitorrinco Hexley como su mascota oficial. Número 12. Moby Dick. Aunque Moby Dick es una historia de ficción, existe una intrigante conexión con hechos reales que inspiraron al autor, Herman Melville. Los historiadores han descubierto que Melville se inspiró en los fascinantes encuentros entre los balleneros del siglo XIX y las amenazadoras ballenas. Estos encuentros con ballenas asesinas proporcionaron abundantes historias que alimentaron la imaginación de Melville. Imagina que te persigue sin tregua una enorme ballena ávida de carne y huesos. No es de extrañar que los marineros de los barcos balleneros se volvieran valientes ante semejante peligro. Hay muchas historias de ballenas que causan problemas a estos marineros. Un famoso incidente ocurrió en noviembre de 1820, cuando un enorme cachalote atacó y hundió el ballenero Essex. Aunque 20 miembros de la tripulación escaparon en embarcaciones más pequeñas, solo 5 sobrevivieron a la aterradora travesía, quedando varados durante 89 días antes de llegar a tierra. Hubo muchos casos de ballenas mortales que tuvieron un fuerte impacto en los balleneros. Una ballena en particular fascinaba a Melville, una enorme ballena blanca conocida por sus tendencias violentas que rondaba el Océano Pacífico. Los balleneros contaban historias de ballenas valientes que luchaban contra sus cazadores, ganándose la reputación de su formidable naturaleza. Melville se inspiró en estos relatos para crear su historia, y parece que, efectivamente, en el siglo XIX hubo una notable ballena blanca que inquietaba a los marineros, dando credibilidad a la imaginativa historia de Melville. Número 1. Monstruo de Montana. El monstruo de Montauk es una intrigante criatura que captó la atención de la gente cuando apareció en Montauk, Nueva York, en 2008. Se trataba de un misterioso animal que apareció en la playa de Ditch Plains y fue descubierto por Jenna Hewitt y sus 3 amigos. Al principio, nadie sabía lo que era, lo que dio lugar a especulaciones y rumores. Algunas personas especularon en broma que la criatura era un experimento mutante del Centro de Enfermedades Animales de Plum Island, mientras que otros creían que había un gran encubrimiento con el cadáver oculto. Los artículos de prensa ofrecían varias teorías, sugiriendo que podría ser una tortuga sin caparazón, un perro, un gran roedor o incluso una creación falsa. A pesar de la confusión inicial, surgieron algunas teorías sólidas. Expertos y especialistas en fauna salvaje sugirieron que la criatura podría ser un coyote, una oveja o una tortuga marina, o un roedor. Sin embargo, la conclusión predominante procede del paleozoólogo Darren Naish,
respaldado por los biólogos estadounidenses y el conservacionista de la vida salvaje, Jeffrey Corwin. Determinaron que el monstruo de Montauk era en realidad un mapache. La dentición, las patas delanteras y la forma del cráneo del mapache coincidían con las de un mapache, y su peculiar aspecto se atribuyó a la descomposición en el agua. Esta inesperada revelación desacreditó las ideas más fantásticas y proporcionó una explicación más ordinaria de la identidad del monstruo de Montauk. Número 10. Roca. Imagina que te alegras de no haber nacido cuando existía un peligroso depredador, el águila. Pero deberías estar aún más agradecido de no haberte encontrado nunca con una criatura llamada roca. El águila solo cazaba individuos. Tenían más apetito y atacaban comunidades enteras. Los colonos decían que la roca vivía en una isla de la costa africana y que era tan enorme que podía levantar a un elefante. Era realmente una bestia formidable. Los científicos, curiosos por las historias de esta colosal criatura, decidieron investigar más a fondo. Sus hallazgos revelaron que la roca era en realidad una especie llamada Ebiornis, o pájaro elefante. Estas increíbles aves pesaban alrededor de media tonelada y alcanzaban la asombrosa altura de 3 metros, lo que las convertía en las aves más grandes que jamás hayan existido. Estas magníficas criaturas residían en Madagascar, una isla situada frente a la costa africana. Por lo tanto, coincidía con la descripción de la supuesta morada de roca. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de su inmenso tamaño, estos Ebiornis no volaban. Esto significa que no podían surcar los cielos como otras aves. Además, los expertos descubrieron que ya no hay especies de aves autóctonas en Madagascar. Trágicamente, el Ebiornis, con su impresionante tamaño y su presencia única, fueron víctimas de las actividades humanas y acabaron extinguiéndose. Se cree que los humanos los cazaron sin descanso hasta que desaparecieron de la existencia. Número 9. Ogopogo. Ogopogo es un fascinante monstruo lacustre que comparte un asombroso parecido con el legendario monstruo del lago Ness de Escocia. Aunque algunos expertos remontan los orígenes de Ogopogo al folclore de los pueblos de las primeras naciones, ahora se ha convertido en un símbolo comercial y una querida representación de la región. La mayoría de los relatos describen a Ogopogo como una enorme criatura con cuerpo de serpiente y piel lisa y oscura. Se dice que mide unos 15 metros de largo y tiene un diámetro más grueso que un poste telefónico. Curiosamente, se cree que el Ogopogo posee una velocidad increíble, propulsado por una gran cola y capaz de enrollar su cuerpo verticalmente. El primer avistamiento registrado de Ogopogo, una criatura legendaria, fue en 1872 por Susan Allison. Sin embargo, no fue hasta 1968 cuando se produjo otro avistamiento detallado. Un hombre llamado Art Folden filmó algo que creía que era Ogopogo mientras conducía por la autopista 97. Los análisis posteriores demostraron que la criatura estaba más cerca de la orilla, haciéndolo parecer más pequeño y lento. Esto llevó a especular con la posibilidad de que se tratara de un animal real, como una nutria o un castor, en lugar de una bestia mítica. Número 8. Antílopes Zyga. Los antílopes Zyga son criaturas fascinantes que pueden parecer casi míticas. Estos antílopes, en peligro crítico de extinción, habitaban antaño una vasta zona de la estepa euroasiática, pero ahora su población ha disminuido drásticamente y solo pueden encontrarse en pequeñas cantidades en Rusia y Kazajstán. Decir que tienen problemas es quedarse corto. Ahora solo quedan unos 5,000. Los antílopes Zyga tienen características únicas que los distinguen. Miden alrededor de 32 pulgadas de alto en el hombro y pueden pesar hasta aproximadamente 152 libras. Con una cabeza y un cuerpo de unos 55 centímetros de longitud, poseen rasgos distintivos como los orificios nasales hinchados y orientados hacia abajo. También tienen marcas oscuras en las mejillas y el morro, junto con unas largas e impresionantes orejas de 4 pulgadas y media. Los machos de Zyga lucen gruesos cuernos de color cera, ligeramente translúcidos, que pueden tener hasta 20 anillos. Estos cuernos pueden alcanzar una longitud de unos 15 centímetros. La mayoría de los antílopes Zyga viven en grandes manadas y prosperan en bosques abiertos, praderas y estepas, y regiones semidesérticas. Se han adaptado a consumir una amplia gama de plantas, incluidas las que otros animales no pueden comer por su naturaleza venenosa. Esta flexibilidad alimentaria permite a los antílopes Zyga utilizar recursos inaccesibles para muchos otros animales. Número 7. Chupacabra. El legendario chupacabras es una criatura que ha fascinado a la gente durante décadas. Es un ser misterioso que ha sido avistado en varios países, y su aspecto puede variar según el lugar.
En América, donde es más conocido, el nombre chupacabras se traduce como chupacabras, porque se cree que ataca y bebe la sangre del ganado, especialmente de las cabras. Las descripciones del chupacabras pueden variar. Algunos lo ven como un reptil, mientras que otros lo ven como un alienígena. Sin embargo, hay características comunes en las que muchos coinciden. A menudo se describe como del tamaño de un oso pequeño, con espinas que van desde el cuello hasta la base de la cola, aunque algunos especulan que se parece más a un perro que a un oso. Se ha informado de avistamientos del chupacabras desde el década de 1970, abarcando distintos países. La gente afirma haberla visto no solo en América, desde Maine hasta Chile, sino también en otros países como Filipinas y Rusia. La existencia del chupacabras se difundió ampliamente en 1975, cuando se produjeron una serie de matanzas de ganado en la localidad de Mocha, en Puerto Rico. Los granjeros de la zona informaron de que mataban a sus animales y les drenaban la sangre a través de pequeñas incisiones circulares. Sin embargo, los expertos forenses atribuyeron posteriormente los asesinatos en masa a perros callejeros. Número 6. Polilla caniche venezolana. La polilla caniche venezolana es una criatura increíblemente peculiar que podría parecer sacada de un mundo de fantasía. Hasta 2009 no supimos que existían. Estas misteriosas polillas se ganan su nombre porque parecen una curiosa mezcla de caniche y polilla. Tienen un aspecto extraño pero entrañable que puede resultar tierno y aterrador al mismo tiempo. Es como si llevaran un abrigo suave y peludo. El descubrimiento de estas polillas se produjo cuando un zoólogo llamado Arthur Anker, de la Universidad Federal de Sierra, Brasil, compartió una foto de ellas en su página de Flickr. Se topó con este diminuto insecto de apenas 1 pulgada de envergadura mientras exploraba el Parque Nacional de Cánima, en Venezuela. Cuando los expertos intentaron identificar el género de esta extraordinaria criatura, se quedaron perplejos, con muchos signos de interrogación. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que podría estar relacionada con la polilla peluda de la muselina. Es asombroso pensar que, a pesar del gran número de animales que ya conocemos, la naturaleza sigue sorprendiéndonos con criaturas tan extrañas y singulares como la polilla caniche venezolana. De hecho, los científicos creen que cada año se descubren miles de nuevas especies de insectos en las selvas tropicales sudamericanas. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Hace mucho tiempo circulaban historias de centauros, que describían seres extraordinarios que eran en parte humanos, parte caballo. Aunque muchos descartaron estas historias como mitos, algunos expertos sugieren que podría haber pruebas que indiquen que los centauros eran reales. Estos expertos creen que los centauros eran criaturas reales, que encarnaban una mezcla única de cualidades humanas y ecuestres. Lamentablemente, según estas teorías, la existencia de los centauros llegó a su fin de forma abrupta como resultado de la interferencia humana. Se postula que los humanos, impulsados por el miedo o quizá por el deseo de conquistar lo desconocido, cazaron a estos magníficos seres hasta extinguirlos. Los centauros, que una vez se creyó que formaban parte de nuestra realidad compartida, se perdieron en la historia, dejando atrás solo susurros y recuerdos desvanecidos. Como siempre, le invitamos a reflexionar sobre estas reflexiones y a compartir sus ideas en la sección de comentarios. Número 5. Puacay. En las antiguas leyendas, había un pájaro enorme conocido como buigay, o viejo glotón. Esta extraordinaria ave podía volar y era famosa por arrancar seres humanos del suelo y comérselos en zonas remotas. Imagínese el enorme tamaño de un ave que podía transportar sin esfuerzo a una persona por el cielo. Era tan poderoso que nadie se atrevía a desafiarlo. Avance rápido hasta 1871, cuando un explorador llamado Frederick Richardson descubrió una interesante criatura en el Museo Candleberry. Sorprendentemente, esta criatura, antes considerada un mito, resultó ser real. Hoy se llama águila anfitriona, por su hambre inagotable. El águila anfitriona era un ave enorme que solía vagar por la tierra. Tenía unas alas impresionantes que abarcaban 3 metros. Su presa favorita era el pájaro moa, una magnífica especie aviar que pesaba entre 100 y 250 kilogramos. Como los humanos somos generalmente más ligeros que las aves moa, las águilas anfitrionas podrían habernos considerado manjares apetitosos. Esta singular relación de predador-presa sugiere que el águila anfitriona y el ave moa evolucionaron por separado de los humanos, lo que explica por qué tienen una inclinación inherente a darse un festín con nosotros. Curiosamente, estas extraordinarias aves tienen una larga historia en Nueva Zelanda, anterior a la llegada de los humanos.
Es posible que los primeros humanos, que vestían ropas parecidas a plumas, fueran confundidos con aves moa por las águilas anfitrionas. Otra posibilidad es que las águilas anfitrionas simplemente quisieran diversificar su dieta y encontraran en los humanos un atractivo añadido. Número 4. Diablo espinoso. El diablo espinoso, también conocido como Malik, es un pequeño lagarto que se encuentra en Australia. A pesar de medir solo 20 centímetros, cola incluida, destacan por su singular aspecto. Estos lagartos tienen dos grandes escamas cornudas en la cabeza que les dan un aspecto diabólico, pero eso no es todo. Tienen espinas que cubren su cuerpo, actuando como armadura contra los depredadores. Además, tienen un inteligente mecanismo de defensa que les permite atacar y matar. Poseen una cabeza falsa, que les ayuda a engañar y camuflarse de las amenazas. Esta asombrosa criatura es un maestro del engaño. Cuando detecta a un depredador, esconde rápidamente su verdadera cabeza y muestra una falsa en el cuello. Esta cabeza falsa, hecha de tejido blando, engaña a los posibles atacantes. A la mayoría de los depredadores no les interesa el lagarto, e incluso si sienten curiosidad, las afiladas espinas del diablo espinoso hacen que sea muy difícil tragarlo. Estas fascinantes criaturas habitan diversas regiones del centro de Australia, sobre todo matorrales secos y desiertos. Para sobrevivir en estas duras condiciones, comen hormigas y astutamente recogen humedad para hidratarse. He aquí un hecho sorprendente. Los diablos espinosos pueden absorber la humedad a través de su piel. Cuando el rocío de la mañana toca su piel, es transportada a sus bocas. Es como tener su propio sistema de hidratación incorporado. Número 3. Sirena. El ser humano tiene una inclinación natural a embellecer y decorar objetos diversos, desde fiambreras cotidianas hasta divertidos gorros adornados con encantadoras ilustraciones de sirenas. Sin embargo, es importante señalar que estas cautivadoras criaturas existen únicamente en el reino de los mitos y las leyendas, y no en nuestra realidad física. Las sirenas, criaturas marinas legendarias, han protagonizado historias transmitidas por las culturas marineras desde la antigüedad. Han sido acusados de provocar naufragios y atraer a marineros desprevenidos a sus seductoras trampas. Sin embargo, a pesar de estas intrigantes historias, no hay ninguna prueba concreta que apoye la existencia de las sirenas fuera de las páginas de los libros de cuentos. A lo largo de la historia, artistas y narradores han representado fascinantes seres mitad humanos y mitad animales, así como abundantes figuras femeninas mágicas. ¿Pero por qué las sirenas han logrado instalarse firmemente en nuestra conciencia colectiva? La respuesta sigue siendo un tanto misteriosa. Una posible explicación es que las vastas y desconocidas profundidades de los océanos dejan un amplio margen a nuestra imaginación. El mundo submarino oculto a nuestra vista directa, permite especular y fantasear sin límites. Puede que simplemente nos resulte más fácil creer en la existencia de las sirenas, porque los misterios de las profundidades marinas encienden nuestra imaginación y curiosidad. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Aún crees en las sirenas? Número 2. Ave del paraíso soberbia de Vogelkop. El ave del paraíso soberbia de Vogelkop, también conocida como ave del paraíso con forma de media luna o ave del paraíso con forma de coral, es un ave fascinante que se encuentra exclusivamente en la península de Bird's Head. Inicialmente, se consideraba una subespecie de la soberbia ave del paraíso, hasta que en 2018 se reconoció oficialmente como especie distinta. Este reconocimiento se basó en sus comportamientos únicos y su notable aspecto. Esta ave, descubierta por Ernst Mayr en el años 30, tiene unas extraordinarias plumas negras capaces de absorber casi toda la luz, lo que le confiere un aspecto de otro mundo. Estas aves viven en las zonas montañosas del oeste de Nueva Guinea, Indonesia, y pueden verse volando a alturas de hasta 6.561 pies. Es realmente sobrecogedor imaginar a estas criaturas navegando sin esfuerzo por su elevado hábitat. La familia de las aves del paraíso es diversa y cautivadora, y la mayoría de las especies se encuentran en Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Un miembro notable es la soberbia ave del paraíso de Vogelkop. En total, hay unas 4 especies en 17 géneros. Lo que los hace hipnotizantes son sus impresionantes plumas, que se extienden desde el pico, la cola, la cabeza y las alas, creando espectáculos únicos para cada especie. Prosperan en entornos densos de selva tropical, donde se dan un festín de frutas y artrópodos. El exuberante ecosistema les proporciona el escenario perfecto para exhibir su deslumbrante plumaje y participar en singulares rituales de apareamiento. Número 1. Lagarto emocionado. Entre los muchos lagartos fascinantes que a menudo parecen más criaturas del mito que de la realidad, la lagartija de fronda destaca como una de las más extraordinarias.
También conocido como dragón de branquias o lagarto de cuello de branquias, esta especie habita en el norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. Lo que les distingue es el gran volante que adorna su cuello, hecho de cartílago unido a la mandíbula. Normalmente, estos lagartos mantienen sus volantes pegados al cuerpo mientras pasan el día descansando en los árboles y dándose un festín de pequeños vertebrados e insectos. Sin embargo, cuando se sienten amenazadas, desvelan sus impresionantes volantes. Los lagartos de hocico alargado abren la boca de par en par, mostrando un vibrante revestimiento de color amarillo o rosa que da paso a escamas naranjas y rojas. Esta exhibición sirve para múltiples propósitos, como ahuyentar a los depredadores o participar en rituales de cortejo. Curiosamente, la coloración de sus volantes puede variar en función de su hábitat. Si residen en ambientes arcillosos, sus volantes presentarán tonos marrones, rojizos y naranja, mezclándose armoniosamente con el entorno. Por el contrario, los lagartos de hocico que habitan en regiones tropicales presentan predominantemente hocicos con tonalidades verdes, grises y marrón. ¿Cuál de estas criaturas míticas le ha parecido más intrigante? Háganos llegar sus respuestas en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.